esposan a una latina en uniforme militar. Y su llamada destruye las carreras de todos. El metal frío de las esposas se cerró con un chasquido decisivo alrededor de sus muñecas, un sonido que resonó con la brutalidad de la injusticia en el pasillo helado de la estación de policía. Ella, capitana Elena Vargas, una veterana con 2 décadas de servicio impecable en el cuerpo de Marines, se sintió subestimada, invisible, pero no doblegada. Su uniforme impoluto y riguroso, que antes había sido un escudo de respeto y autoridad, ahora parecía un mero disfraz ante los ojos cínicos de los oficiales que la flanqueaban. Un nudo de ira contenida, fría y metálica como las esposas, se formaba en su estómago, pero su rostro permanecía impasible, una máscara de disciplina forjada en campos de batalla. No había súplica en su mirada, solo una intensidad que pocos se atrevían a sostener. El oficial al mando, un hombre robusto con un aire de superioridad, la miró con una sonrisa condescendiente, como si su arresto fuera una molestia rutinaria, un engranaje más en la maquinaria de un sistema que él controlaba. La escena olía a desinfectante y a una mezcla agria de miedo y poder, un olor que Elena conocía bien, pero nunca había esperado sentir de este lado de la barra. Su voz, cuando finalmente habló, era baja pero resonante, cargada de una autoridad que pocos podían replicar. «¿Cuál es la acusación?», preguntó, su mirada fija en el oficial, buscando un atisbo de verdad o, al menos, de reconocimiento. Él se encogió de hombros, un gesto que encendió una pequeña chispa de indignación en el fondo de sus ojos. Este era el comienzo de una batalla, no de fuerza, sino de principios, y Elena Vargas nunca había retrocedido ante un desafío. Sabía que este incidente no sería solo una mancha en su expediente, sino una confrontación con una verdad más profunda, arraigada en el prejuicio y la ceguera institucional. Sus manos, esposadas, sentían la pulsación de una historia aún no contada. La acusación llegó como un susurro arrastrado, una lista de infracciones triviales y fabricadas, alteración del orden público, desacato, resistencia a la autoridad. Cada palabra era un golpe, no a su reputación, sino a su misma dignidad. Elena, una mujer que había comandado respeto en zonas de conflicto, se vio reducida a una estadística, a un estereotipo. El oficial que la escoltaba por el largo corredor hasta la sala de interrogatorios, un hombre joven con una insignia brillante y una mirada demasiado segura, pareció regodearse en su aparente impotencia. «Ustedes los militares se creen intocables, ¿verdad?», masculló, el aliento a café rancio pegándose a la piel de Elena. Ella no respondió. Su silencio era una forma de resistencia, una negativa a dignificar la ignorancia con una réplica. En su mente, repasaba cada detalle del incidente, buscando la fisura, el momento exacto en que la presunción se convirtió en pretexto. Había sido una discusión sobre un estacionamiento, una tontería magnificada por la arrogancia y la falta de empatía. Las palabras de los oficiales habían escalado de la incredulidad a la intimidación, y su uniforme, en lugar de generar deferencia, había provocado una reacción contraria, una necesidad de reafirmar una autoridad malentendida. La sala de interrogatorios era pequeña, con paredes grises y una mesa de metal. La luz fluorescente zumbaba, revelando cada mota de polvo, cada arañazo en la superficie. Mientras la empujaban a la silla, su mente trabajaba, no en la desesperación, sino en la estrategia. Sabía que esta no era una situación aislada, era el eco de innumerables experiencias que había observado a lo largo de su carrera, donde el poder institucional chocaba con la identidad de aquellos que, como ella, eran considerados otros. Su corazón latía con la firmeza de un tambor de guerra, silencioso pero implacable. Había demasiadas historias que se parecían a la suya,
demasiadas voces silenciadas. La interrogación comenzó de forma abrupta, sin preámbulos. Un hombre con traje, que se presentó como el teniente Miller, entró en la sala con una carpeta voluminosa, la dejó caer con un ruido seco sobre la mesa de metal y se sentó frente a ella, con una expresión de hastío. Sus preguntas eran una danza de acusaciones veladas, mezclando detalles del incidente con insinuaciones sobre su carácter y su posible historial de comportamiento problemático. ¿No le parece que alguien con su rango debería saber comportarse en público, capitana Vargas?, preguntó Miller, su voz cargada de un sarcasmo apenas disimulado, como si su uniforme fuera una burla. Elena lo miró directamente a los ojos. Mi comportamiento ha sido ejemplar, teniente. Mi servicio, intachable. La pregunta que debería hacerse es por qué mis acciones fueron percibidas como una amenaza. Su voz era tranquila, pero cada palabra tenía el peso de una verdad irrefutable. Miller intentó irritarla, mencionando el color de su piel, el acento apenas perceptible en su español, cuando se refirió a su familia, todo con la intención de desestabilizarla. Pero Elena había enfrentado enemigos mucho más formidables que las miradas de juicio y las palabras sesgadas. Sus manos, aún esposadas, permanecían quietas, pero su mirada era un desafío. Mi identidad no es un crimen, teniente. Mi presencia no es un problema. Lo que usted está presenciando es la consecuencia de una percepción sesgada, no de una infracción. El teniente se inclinó hacia adelante, su rostro endurecido por la frustración de no encontrar la respuesta que esperaba. Las paredes de la sala parecían encogerse, pero Elena se mantuvo erguida, un faro de integridad en medio de la podredumbre. La tensión en la habitación era casi palpable, una capa densa que se adhería a la piel. Después de lo que pareció una eternidad de preguntas repetitivas y acusaciones infundadas, Elena sintió que el momento oportuno había llegado. Con la misma calma con la que había soportado el escrutinio, interrumpió al teniente Miller, que estaba a punto de lanzar otra perorata sobre la conducta apropiada. «Solicito mi llamada telefónica», dijo, su voz firme, sin el menor rastro de duda o temor. Miller y el joven oficial que había permanecido en la sala intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. Una mezcla de sorpresa y desdén cruzó sus rostros. Parecían subestimarla, creyendo que su llamada sería a un pariente asustado o a un abogado de oficio que solo prolongaría lo inevitable. En su interior, Elena sintió una punzada de amarga ironía. Tantas veces, a lo largo de su vida, había sido subestimada, desde la niña inmigrante que apenas hablaba inglés hasta la mujer latina que luchaba por ascender en un campo dominado por hombres. Cada obstáculo, cada prejuicio, la había forjado, convirtiéndola en el acero que era hoy. Recordó la vez en que, en una misión en el extranjero, su equipo había sido emboscado, y contra todo pronóstico, ella había logrado contactar a un superior que movió hilos impensables. No era solo su ingenio, era su red, su convicción, lo que siempre la había sacado adelante. Esta llamada no sería diferente. Era su momento de activar la bomba, de invertir la dinámica. El joven oficial se acercó con un teléfono viejo y gastado, lanzándole una mirada que aún contenía el matiz de la superioridad. Elena tomó el auricular, sintiendo su peso familiar en la mano. Cerró los ojos por un instante, visualizando la cara de la persona a la que estaba a punto de llamar. Una persona que conocía la injusticia de primera mano y que tenía el poder de desmantelarla. La línea zumbó con la impaciencia contenida del otro lado. Elena inhaló profundamente, sintiendo la punzada de la injusticia, pero también la anticipación. «Comandante», comenzó, su voz ahora desprovista de cualquier rastro de emoción, seca y militarmente precisa. «Soy la capitana Vargas. Estoy detenida en la estación de policía de Southwood. La situación es...»
insostenible. Los oficiales en la sala, que hasta el momento habían mantenido una actitud despreocupada, se tensaron visiblemente. El teniente Miller, que había estado garabateando en su carpeta, levantó la cabeza. La palabra comandante había resonado en el pequeño espacio como una descarga eléctrica. Las acusaciones son infundadas, continuó Elena, sin darles tiempo a reaccionar. Se trata de un incidente menor, magnificado por la discriminación racial y el abuso de autoridad. Los oficiales involucrados son. Hizo una pausa deliberada, permitiendo que el silencio se extendiera. El oficial Ramírez, el sargento Davis y el teniente Miller, quien está presente. Miller palideció. El joven oficial tragó saliva, sus ojos fijos en Elena, como si de repente se hubiera transformado en una aparición. Sus palabras eran concisas, cada una un dardo. No había un atisbo de rabia en su tono, solo una declaración de hechos que eran, para ella, irrefutables. El comandante al otro lado de la línea no pronunció una palabra, pero Elena podía sentir su atención, su compromiso. Ella había pasado años cultivando esta relación, ganándose la confianza de alguien que entendía el verdadero significado de la justicia. Mientras hablaba, sus ojos se detuvieron en las insignias de los oficiales, en sus nombres, en el brillo de sus placas. Estaba recontextualizando el incidente, no como un problema personal, sino como un caso de estudio de un problema sistémico. La atmósfera en la sala se había invertido. El aire, antes denso con su autoridad, ahora estaba cargado de una tensión diferente, el preludio de un inminente desastre para ellos. El impacto de la llamada fue casi instantáneo. El teniente Miller, que había estado tan seguro de sí mismo, comenzó a sudar profusamente, su mirada nerviosa yendo del teléfono a Elena, luego a la puerta, como si esperara una inminente invasión. El joven oficial, Ramírez, se encogió en su asiento, su cara blanqueada. La llamada de Elena no había sido una súplica, sino una orden velada, una activación de la maquinaria de la justicia en un nivel que ellos no podían comprender. «Entendido, comandante», dijo Elena finalmente. Su voz, un murmullo que aún así resonó en el silencio cargado de la sala. «Gracias por su tiempo». Colgó el teléfono con un clic suave, un sonido que, en el contexto de la tensión, pareció tan fuerte como un disparo. Los oficiales la miraban ahora con una mezcla de pánico y resentimiento. La expresión de superioridad había desaparecido por completo de sus rostros, reemplazada por una creciente alarma. ¿Con quién estaba hablando, capitana?», tartamudeó Miller, su voz más débil de lo que pretendía. Elena levantó una ceja, una pequeña inclinación de su cabeza que transmitía más desprecio que 1000 palabras. «Con mi comandante», respondió, la simplicidad de la frase aumentando su impacto. No añadió nada más. Los hombres no necesitaban más detalles. Su lenguaje corporal, el cambio en sus posturas, la forma en que sus miradas se evadían, todo indicaba el profundo terror que ahora se apoderaba de ellos. El sargento Davis, que había estado esperando en la puerta, se acercó, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. «Teniente, el capitán Ortiz de Asuntos Internos está en la línea, pidiendo hablar con usted, con urgencia». La mención de Asuntos Internos fue el golpe final. Los ojos de Miller se abrieron en shock. La trampa se había cerrado. Minutos después, la figura de una mujer imponente, capitana Ortiz, irrumpió en la sala, sus ojos de acero fijos en los oficiales implicados. Era una oficial de asuntos internos conocida por su implacabilidad y su sentido de la justicia. Su presencia por sí sola era una sentencia. Mientras ella tomaba el mando de la situación, Elena tuvo un breve flashback, un destello de una conversación con su mentora, una general retirada.
hace años. Elena le había dicho a la general, su voz grave y sabia, el verdadero poder no reside en el uniforme, sino en la integridad que portas bajo él. Recuerda que no todos nacen con la misma plataforma, y tu deber es usar la tuya para levantar a los demás. Aquellas palabras resonaron ahora con una nueva profundidad. Ortiz se dirigió a los oficiales con una voz helada que no admitía objeciones. Recibí una llamada del comandante de la Flota del Pacífico y luego del jefe de personal del Departamento de Defensa, Capitán Vargas. ¿Está usted bien? Su tono era de respeto, un contraste brutal con la forma en que Miller y los demás la habían tratado. Miller intentó balbucear una excusa, pero Ortiz lo interrumpió sin piedad. La capitana Vargas es una oficial condecorada, con un expediente intachable y una trayectoria que la ha llevado a posiciones de alta confidencialidad. ¿Pueden explicarme, caballeros, por qué la han esposado en su propia estación, basándose en lo que parece ser una fabricación de cargos y un claro prejuicio racial? La palabra racismo se cernió en el aire como una condena. La inversión de poder era completa. Elena observó la escena. Su rostro una máscara de calma, pero por dentro, una ola de satisfacción fría comenzaba a extenderse. El sistema, en su inercia y su sesgo, finalmente se estaba volviendo contra sí mismo. La confrontación con la capitana Ortiz fue implacable. Su voz, aunque mantenía un tono oficial, destilaba una ira contenida por la injusticia que acababa de presenciar. Los oficiales, ahora acorralados, intentaron justificar sus acciones, sus palabras una maraña de excusas patéticas. «Creímos que estaba alterando el orden, capitana», balbuceó Miller, sus ojos evitando los de Elena. Su actitud no era colaborativa. Elena interrumpió, su voz clara y autoritaria, resonando en la sala. Mi actitud fue de contención y respeto, a pesar de sus provocaciones. Su insistencia en escalar la situación, en desestimar mi rango y mi servicio, y en recurrir a estereotipos, es lo que generó el conflicto. Cada palabra era una estocada precisa. Ortiz la miró, un asentimiento de reconocimiento en sus ojos. Capitana Vargas, podría relatar el incidente desde el inicio, con todos los detalles que considere relevantes, especialmente lo que le llevó a sentir que sus derechos estaban siendo vulnerados y que la discriminación jugaba un papel. Elena narró los hechos con una frialdad desapasionada, pero su testimonio estaba cargado de la emoción de años de injusticia observada, no solo sufrida. Habló del tono condescendiente, de las miradas de desprecio, de la forma en que sus palabras fueron ignoradas en favor de una narrativa preconcebida. Fui tratada como una criminal antes de que se me diera la oportunidad de hablar. Fui juzgada por mi apariencia, por mi origen, no por mis acciones. Esto no es un incidente aislado. Es un patrón que he visto a lo largo de mi carrera, en muchos de mis compañeros latinos y de otras minorías. Es una falla sistémica que socava la confianza pública y deshonra el uniforme que todos compartimos. Sus palabras finales fueron un golpe devastador, un eco de la hipocresía que ahora los oficiales tenían que enfrentar. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. El capitán Ortiz, con una seriedad que helaba la sangre, informó a Miller y a los otros oficiales que estaban siendo suspendidos de inmediato, a la espera de una investigación completa que, dada la gravedad de la situación y las llamadas recibidas de tan alto nivel, casi con seguridad resultaría en la terminación de sus carreras. Miller intentó protestar, sus labios temblorosos, pero Ortiz no le dio ninguna oportunidad. Las acciones de esta noche no solo son una vergüenza para este departamento, sino que son una afrenta directa a los valores que juramos defender. Han esposado a una de nuestras propias, una mujer de honor y servicio, basándose en la ignorancia y el prejuicio. No hay lugar para eso en esta fuerza.
Elena observó cómo los rostros de los oficiales se desfiguraban con la comprensión de la catástrofe que acababa de caer sobre ellos. La inversión de dinámicas de poder era total y absoluta. Ya no eran los que dictaban las reglas, sino los que se enfrentaban a sus propias consecuencias. Para Elena, no había triunfo en sus expresiones de derrota, solo una amarga validación de que la justicia, aunque lenta, a veces llegaba. Pensó en todos los que no tenían la misma plataforma, la misma voz, la misma red. Su vindicación no era solo personal, era para ellos un eco de que la resiliencia podía, a veces, superar las barreras más imponentes. Sus esposas habían sido retiradas silenciosamente por la capitana Ortiz minutos antes, y Elena se frotó las muñecas, sintiendo el leve entumecimiento del metal, pero también la libertad que había recuperado. Era una libertad ganada no por la fuerza, sino por la integridad y la implacable determinación. El aire en la sala se había purificado, un ambiente antes opresivo, ahora limpio con la fría brisa de la rendición. La noche terminó no con una explosión, sino con un silencio resonante. Elena salió de la estación de policía, el aire fresco de la madrugada acariciando su rostro. El uniforme, que horas antes había sido un símbolo de su vulnerabilidad, ahora era de nuevo su armadura, un testimonio de su inquebrantable fortaleza. La capitana Ortiz la acompañó hasta la salida, su rostro una mezcla de arrepentimiento y respeto. Capitana Vargas, dijo Ortiz, su voz más suave ahora, lamento profundamente lo que ha sucedido. Le aseguro que se tomarán todas las medidas. Su intervención ha destapado más de lo que imaginamos. Elena asintió, su mirada fija en el horizonte, donde las primeras luces del amanecer empezaban a pintar el cielo. Espero que esta noche sirva como una lección, capitana Ortiz, respondió Elena, su voz tranquila pero cargada de una solemnidad profunda. No solo para los implicados, sino para todo el sistema. La confianza del público es frágil, y actos como este la erosionan hasta los cimientos. Aquellos de nosotros que servimos, especialmente los que venimos de comunidades marginadas, merecemos ser tratados con el mismo respeto y dignidad que juramos proteger. No había rencor en sus palabras, solo una afirmación poderosa de lo que creía. El sol comenzó a elevarse, proyectando largas sombras que parecían extenderse desde la comisaría, como si la oscuridad de la noche hubiera sido expulsada por la luz de la verdad. Elena se dirigió a su vehículo, cada paso firme y decidido. La llamada que había hecho no solo había destruido carreras, sino que había iluminado las profundas fallas dentro de una institución, obligándola a mirarse al espejo. Era un acto de empoderamiento, no a través de la venganza, sino a través de la exigencia de una justicia más elevada. El peso del uniforme se sentía ahora como un recordatorio no de las batallas libradas, sino de las batallas que aún quedaban por ganar.